finales de los años 80, Konami había lanzado un pequeño juego originalmente exclusivo para Japón en MSX llamado Metal Gear. Un juego de guerra que fue dirigido por un diseñador primerizo que tenía una simple idea: no hacer un juego de guerra. Un juego que indirectamente influenciaría mucho más la industria de lo que su mismo director había pensado a nivel mecánicas, y del que se había pensado que ya no habría nada más que mejorar con la tecnología que se tenía en el momento. Con 3 juegos hechos por el mismo director en los siguientes años, y con los avances agigantados de la tecnología en audio y video en 3D, un producto creado en Japón que nació por las influencias del occidente, cambiaría también a Occidente, creando una amalgama de cultura que ayudó a terminar de definir no solo uno de los géneros más conocidos de los videojuegos como el stealth, sino en crear y comprobar la posibilidad de crear una narrativa que se creía imposible en los videojuegos de acción en ese momento, definiéndose como uno de los videojuegos más icónicos que han existido y uno del que podemos casi asegurar que se convirtió en un momento histórico que jamás se va a repetir. Esto es Metal Gear Solid. Hola, yo soy Champ y esto es Plano de... Dayo, yo soy Dayo. Hola, quizá me conozcáis porque mi primo es Jaime Altozano. También tengo un canal donde hablo de videojuegos normalmente y está aquella vez en la que me dio por hablar de Big Bang Theory. Cuando hablamos de Metal Gear Solid solemos asociarlo al cine, y sí, Kojima nunca ha ocultado que quería ser un cineasta, pero creo que es un diseñador fantástico y ha hecho más que contar grandes historias, ha diseñado grandes videojuegos. Ahora sí, puedes meter la intro y todo eso, hay mucha tela que cortar. Bueno, antes de que me sigas interrumpiendo, quiero dar las gracias a nuestro afortunado patrocinador de este video. La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología es un excelente iniciador con su curso de desarrollo de videojuegos, pero más que eso es una escuela en línea con temas de casi cualquier tipo de creación que se te ocurra, de creación de juegos con Unreal, de programación, de game design, de modelado en 3D, incluso cursos de moda, cursos de diseño, cursos de marketing y todavía otros más. Ve checando el link en la descripción. Los cursos siempre son dados por profesionales y están hechos para cualquiera que ande buscando su primer trabajo, quiera emprender o especializarse. Pero lo bueno es que no todo es teoría. El 80% de los cursos son prácticos y tú avanzas a tu propio ritmo. Además de que EVAC tiene tutorías personalizadas para que te ayuden a conseguir trabajo, o para que puedas mejorar tu currículum, o para prepararte para esas entrevistas que te puedan dar un nuevo trabajo. Y si todo esto que te estoy diciendo te está interesando, te va a interesar todavía más porque hay un descuento del 55% en cualquier curso que vayas a tomar con el código CHAMP55. Ustedes saben que yo busco dar las mejores herramientas para los que quieran crear cosas y este patrocinador sigue siendo una gran oportunidad para todos ustedes. Te repito, el link está abajo en la descripción para que lo aproveches. Como siempre me gusta reafirmar, nunca es tarde para algo que quieras empezar a hacer. Muchísimas gracias a EVAC por patrocinar y espero que tú aprendas lo que quieres hacer ya. En la década de los 90, Japón experimentaba un cambio notable. Un periodo existencialista y profundamente deseoso de cambiar de ideología que se veía expresado en el cine, el anime y consecuentemente en videojuegos. Una transformación que se veía en obras que exploraban la búsqueda de sentido y la melancolía generacional, yendo en contra de todo lo que Occidente estaba dictando mientras todavía seguían influenciados por él, como Final Fantasy VII, Evangelion o Ghost in the Shell. De hecho, casi podríamos ver Metal Gear Solid como una crítica o respuesta a la filosofía que reinaba en Estados Unidos. Si lo recordáis, las películas de entonces como American Beauty, El Club de la Lucha o incluso Matrix hablaban sobre este sentimiento de pesadez con el conformismo. Tener un buen trabajo y un salario decente era visto como normal y había una sensación de que todo lo que te quedaba en la vida era aspirar a esto. De hecho, el politólogo Francis Fukuyama publicó en 1992 el libro El fin de la historia y el último hombre, que viene a resumirse, según tengo entendido, en que ya está, la historia se ha acabado. Estados Unidos y el libre mercado han ganado y ya no van a pasar más cosas. Este optimismo y la sensación de que ahora que todo va bien podemos pensar en otras cosas se ven contestados por Metal Gear Solid, que dice que no, las cosas no van bien en el plano político. Más allá del desarme nuclear, sus personajes llevan cicatrices de crímenes de guerra, de tensiones a las que no se les está prestando atención. Al final de la historia, el gobierno de los Estados Unidos amenaza con bombardear Shadow Moses. Así que si la historia ha terminado, ¿han ganado los buenos? La generación adulta de los años 90 eran la descendencia de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial. La influencia de los sentimientos de esa generación marcó profundamente todos los productos culturales de la época. Además, la llegada del nuevo milenio daba más incertidumbre en un momento en el que la tecnología estaba cada vez avanzando más rápido y las expectativas de la sociedad y las industrias estaban todavía evolucionando más y más.
En 1994 nace PlayStation, una consola que representa a Sony en el todavía emergente mercado de los videojuegos, una que presumía tecnología más accesible en CD para todo público, a diferencia de lo que la competencia en ese momento como Sega hacía, y que igualmente ofrecía esa mayor calidad de audio y gráficos buscada por muchos de una manera más elegante, si quieres verlo así. Fue en este contexto de cambio y reflexión que surgió un título que tal vez te suena familiar: Metal Gear Solid. Un producto bastante irónico, a pesar de ser un videojuego de acción mainstream que apuntó a vender millones de copias, y aunque su imagen grita acción occidental, no podría estar más alejado de todos los estándares narrativos, de gameplay e incluso de humor de Occidente. Para quienes no conocían la franquicia en ese entonces en Occidente, que era la grandísima mayoría fuera de Japón, Metal Gear Solid se presentaba y se sentía como algo nuevo, aunque por debajo de esto era una secuela, la tercera entrega de una saga que ya tenía su desarrollo por más de 10 años. Y todavía más debajo de eso, este juego era la culminación de una franquicia. Aunque pueda sonar raro afirmar que Metal Gear Solid es la cima o una culminación, es decir, viendo la cantidad de juegos que salieron después, pero sí encapsulaba la trayectoria de Konami y Kojima como tal en ese momento, algo que creo que a veces se nos olvida por su contexto histórico. Metal Gear Solid es el juego de Kojima, y aunque debatiblemente no es el mejor de su carrera y de probablemente la franquicia, dependiendo totalmente de tu gusto, eso no importa, nunca habrá otro juego como Metal Gear Solid. Eso es un hecho. Una de las cosas de la industria de videojuegos, a diferencia del cine o cualquier otro medio de entretenimiento, es que, hablando más actualmente, quienes los hacen normalmente no son la cara. La empresa o el publisher es quien lo hace. Se menciona Blizzard o EA o el que sea, porque hay pocas personas en la industria lo suficientemente conocidas en la cultura popular para ser el punto de venta del público general. Pero curiosamente, Hideo Kojima, junto a otros muy pocos, han sido históricamente una de las excepciones más grandes. Un autor que se le ha cuestionado por empresas y hasta por jugadores por qué ha tratado de desafiar la naturaleza del videojuego que tanto le ha dado desde los 80s. Suena egoísta, suena hipócrita, suena a un héroe para muchos y hasta suena simplemente pretencioso. Por una parte esto es así, pero por otra, a pesar de que el videojuego sí que es cierto que prefiere que pensemos en la empresa, el PC y sobre todo los 90 fueron una época más de autores. Masters of Doom habla sobre cómo Ion Storm, el estudio que fundó John Romero, entonces coautor junto a otros tantos de id Software y obras como Doom o Wolfenstein 3D, era uno de tantos estudios autor y que personas como Will Wright o Richard Garriott tenían estudios para llevar a cabo libremente sus ideas. El amante del cine, que de alguna manera terminó encontrando su camino en los videojuegos. Sus obras son un pastiche de muchas influencias, y aunque su amor por el cine y la obsesión de la representación cultural es constante en todo lo que ha producido, la influencia y el eco que generó sobre la industria tiene mucho que ver de dónde vino y cómo llegó aquí. Así que respondamos exactamente, ¿quién es Hideo Kojima? ¿Cómo alguien cuyo principal interés no estaba en esta industria terminó siendo una eminencia? Sobre todo en una época donde siquiera la expresión diseñador de juegos prácticamente no existía. Como creo que es obvio a esas alturas, su camino empieza con él queriendo estudiar cine. En los 80s, en Japón, algo que sus papás no aprobaron. Así que lo enviaron a estudiar finanzas. Pero él tenía un plan. Bueno, no necesariamente un plan, pero sí una forma de salida. Y en 1986 buscó trabajo en una empresa de software que, en primer lugar, sí cotizaba en la bolsa como querían sus papás, y en segundo lugar, una empresa que se estaba enfocando a un nuevo mercado emergente llamado videojuegos, donde él vio que podría servir como su deseado plan B. Esa empresa se llamaba Konami. El primer videojuego en el que trabajó fue cancelado después de 6 meses de estar en producción, y pronto tendría una tarea que vendría como un baldazo de agua fría para Kojima. Tienes que hacer un juego de guerra. Hideo Kojima nació en 1963, 18 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y 18 años después de que su país sufriera uno de los peores sucesos que marcaría la historia de la humanidad de ese momento en adelante, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sus padres presenciaron eso. Los años subsecuentes a la guerra cambiaron la ideología y postura de millones de personas. Ese cambio llegó a la crianza y cimentación de Kojima, por lo cual él siempre fue antiguerra. Dicho por él mismo, Kojima quería hacer una subversión de la propia tarea que le pusieron porque estaba en contra de lo que estaba desarrollando. Y así es como nace
Metal Gear en 1987. Los juegos de Metal Gear están caracterizados por el hecho de que casi siempre conviene esquivar el conflicto. El sigilo en Metal Gear se origina con el objetivo de comunicar el mensaje de la no violencia, o quizás simplemente evitar que sea el eje central, como otros títulos vendibles en su momento. Aunque la violencia bélica es parte de sus mecánicas, vamos a hablar en detalle de esto más adelante. Pero lo que originalmente estaba planeado como un título de disparos similar a otros del mismo Konami, Kojima buscó invertir la dinámica por mero capricho, y en lugar del clásico arcade que te pedía grandes reflejos para poder mover tu personaje y eliminar todo lo que ves en pantalla, el personaje Snake, basado en Snake Plissken de Escape de Nueva York del 81, tendría que moverse lento y evitar el contacto visual, tratando de simular un movimiento sigiloso para avanzar. Estas eran mecánicas muy llamativas, pero no era la primera vez que se veían, ya que ese mismo 1981 había salido Castle Wolfenstein. Sí, el mismo que luego inspiraría a Wolfenstein 3D. Ese nombre se debe a que es un remake. Castle Wolfenstein también tenía una perspectiva isométrica y también se basaba en evitar el conflicto, pero tenía unas mecánicas quizá más parecidas a las de Hitman, ya que, por ejemplo, podíamos vestirnos con el uniforme de los guardias para pasar desapercibidos. Sobre estos cimientos, sobre esta filosofía, el juego no solo fue indirectamente uno de los pioneros de los juegos stealth, sino que sería también pionero de los juegos que rompen la cuarta pared al cuestionar al jugador si las indicaciones que te da Big Boss, tu guía, son las correctas luego de llevarte a tu muerte si lo obedecías ciegamente. Un juego que quería romper lo que el mismo juego era en su momento, algo que estaría inspirando juegos futuros como The Stanley Parable o Pathologic, por ejemplo. Metal Gear es una obra imperfecta que simplemente creó un efecto mariposa en el resto de la industria por el simple hecho de dar la vuelta a una indicación original de Konami. Después del inesperado éxito de Metal Gear y después de que Konami estuviera trabajando en una secuela no oficial para Occidente llamado Snake's Revenge, el mismo Kojima vio la oportunidad de escribir y dirigir un nuevo juego que cumpliera más su deseo de escribir y dirigir una historia cinematográfica e hizo Snatcher. La calidad visual y auditiva fue un salto gigantesco no solo para el mismo juego, sino un salto gigantesco en lo que Kojima entendió que podía lograr en los videojuegos. Y después de una simple llamada de Konami, Kojima aceptó trabajar y poner en práctica todo lo aprendido en diseño de juegos y narrativa en su mayor obra hasta ese momento, Metal Gear 2. Personalmente hablando, la idea de pensar en este juego me emociona muchísimo, porque se siente muy diferente la intención de este juego. Metal Gear 2 tiene muchísimas más mecánicas que el primero. Es más cómodo de jugar, los enemigos no solo te pueden ver, sino que ahora también te pueden escuchar. Introduce un mapa, introduce la mecánica de arrastrarte en el suelo para esconderte, introduce las llamadas codec, como lo que conocemos hoy en día, con muchísimos personajes que van a salir en juegos futuros y, en general, tiene mucho más enfoque en la narrativa y presentación cinematográfica. Las llamadas codec me parecen un invento fantástico. En aquel entonces no había cinemáticas, es decir, hay diálogos y escenas predefinidas donde los personajes hablan y la historia avanza, pero entonces eran muy estáticos. La solución a la exposición de la mayoría de videojuegos era teatral. Los personajes toman sus posiciones y dicen lo suyo, y entonces las llamadas codec cambiaron eso. Al llevarnos a otro espacio, el de la llamada, se genera ese toque distintivo, abstracto, y además es un recurso de exposición brillante. Como apenas tienes que animar nada, puedes tener a los personajes hablando incesantemente sin que eso repercuta en el coste de la escena. Si os preguntáis por qué, por ejemplo, hay llamadas codec entre dos personajes que literalmente se están mirando cara a cara en Metal Gear Solid 2, la respuesta seguramente sea esta. Animar esa escena seguramente sería costoso, aburrido o ambas cosas, pero como se entiende que esto es lo que se ve cuando estás en una llamada de codec, puedes tenerles hablando sin parar y ahorrarte la escena y que la gente esté interesada en lo que está ocurriendo. Hay pasión palpable aquí, y de hecho me encanta cada vez que lo vuelvo a jugar. Cuando Kojima hizo Metal Gear 2, pensó que ya había llegado a su pico, que había explotado al máximo las posibilidades de la tecnología disponible del medio, y la verdad es que tenía razón para lo que significaba 1990. Pero había algo que Kojima no contaba que pasaría en la industria de los videojuegos de forma popular. Algo que vendría a revolucionar la industria dándole la posibilidad de usar nuevas técnicas de narrativa mezcladas con el gameplay. El 3D.
El 3D no solo era visualmente atractivo, sino que también daba mayor creatividad en la narrativa y la dirección artística. Y todo ese cambio culminó en 1998, año que ya le dedicamos su propio video para que sepan más el contexto, pero para Kojima la idea estaba mucho más clara con este 3D. Ahora tenía la posibilidad de contar una historia de forma distinta a como ya lo había hecho en ese momento. Y eso es Metal Gear Solid. Es una secuela que a la vez es una reinvención de Metal Gear 2. La presentación y hasta el orden de los eventos de la narrativa de Metal Gear Solid, casi todos se pueden considerar como un pseudo remake de Metal Gear 2, pero en 3D. Temáticamente hablando, ambos juegos se tratan de lo mismo. La historia es esencialmente igual, pero contada de diferente forma. Kojima reacomodó todos los mismos elementos e hizo una secuela, respetando casi todos los patrones de Metal Gear 2. Incluso el estilo cinematográfico y el estilo de mecánicas de juego inusuales ya estaba presente en Metal Gear 2, a pesar de haber salido en una época en donde los juegos no eran así, ni siquiera se pensaban parecido a eso. Una de las cosas que yo más me sorprendí la primera vez que lo jugué fue cuando tenías que saltar con un planeador, pero Snake no lo hace porque explícitamente dice que le da miedo hacerlo. Para hacerlo saltar, tienes que fumar un cigarro para calmar los nervios y ahora sí, Snake puede hacerlo. Es un detalle muy tonto a nivel mecánico si te pones a pensarlo, pero es una acción que el jugador deliberadamente tiene que hacer y que lo conecta con una narrativa coherente a lo que está jugando. Y eso es lo que lo hacía especial. Y es en 1990. Pero también quiero decirles que por favor no fumen, no les deja nada bueno. Yo lo dejé hace unos años y es de las mejores decisiones que he tomado. Esta clase de pequeños detalles narrativos están presentes aquí y más adelante invaden todo Metal Gear Solid, aunque no lo parezca. Metal Gear Solid es uno de los primeros videojuegos de acción de la historia en utilizar modelos 3D en cinemáticas en tiempo real, porque la intención era que fuera lo más inmersivo posible. El juego introduce principios de narración cinematográficos, como tomas de cámaras inversas, diferentes planos para crear dinamismo o acentuar aspectos de la escena. En un principio esto no parece mucho, esto es lenguaje cinematográfico, lo conoce cualquiera que haya visto una película, pero hay que entender el contexto. Sí, había videojuegos como Mortal Kombat 4 en el que se utilizaba una narración cinematográfica con personajes hablando y tiros de cámara distintivos, pero entonces la narración visual era muy funcional. Esto es algo que acompañará al videojuego durante mucho tiempo, incluso en las generaciones de PlayStation 2 y PlayStation 3, diría que hasta ahora hay muchos momentos en los que la cámara simplemente presenta la acción en vez de reforzar la narrativa de la escena. Pero podríamos irnos a otro sitio, a lugares como Tomb Raider o Driver, que utilizaban CGI para tener modelos más detallados y una iluminación más precisa y así crear unas escenas más realmente cinematográficas. Pero, claro, ahí nos estamos yendo a CGI, no modelos in-game. Pero ok, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, ahí tenemos tiros de cámara narrativos, está todo con el motor in-game, pero el juego sigue confiando en el texto. Tenemos que leer el diálogo y entonces darle a avanzar y eso quiebra por completo el ritmo, así que se pierde como esa dimensión realmente cinematográfica. Metal Gear Solid no fue el primer videojuego cinematográfico, fue el videojuego que integró buen cine de manera firme en su presentación, y las cinemáticas no es que interrumpan la historia o actúen como una recompensa. Su calidad y abundancia hacen que no se sienta como que estamos viendo una película interrumpida por gameplay, sino que estamos realmente jugando una película. Metal Gear Solid llamó muchísimo la atención por este estilo, pero sería un error decir que es ese rasgo lo que le dio relevancia. Metal Gear Solid era el juego de acción más parecido a una película del momento, pero curiosamente era el juego más juego de toda la saga Metal Gear. Y yo sé que decir esto suena muy tonto, pero a ver, esperen. Kojima entiende al juego como reglas, y si bien busca hacer un título que bebe muchísimo del cine, jamás intenta dejar de ser obvio que lo que estás viendo es un videojuego. Y si es este nivel el del videojuego, es donde Metal Gear Solid hace muchísimas cosas más interesantes. Cuando hablamos de la famosa pelea de Psycho Mantis, todos saben qué pasa aquí. No hay nada nuevo que te pueda decir sobre la pelea que no se haya dicho antes. Le ganas conectando tu control en el segundo puerto del PlayStation 1. Sí, todos saben eso. Pero lo que me interesa remarcar aquí no es el qué ni el cómo, sino el por qué se hizo esta pelea de esta forma.
Las herramientas del videojuego, las herramientas del diseñador del videojuego están desde el mismo hardware. Kojima quería recordar constantemente al jugador que sigue siendo eso, un videojuego corriendo en una consola. El jugador es alguien pensante, no es un espectador, es un agente activo de la narrativa que va junto con la historia, y por eso estas decisiones. Kojima quería que el jugador pensara y tomara sus propias decisiones sin ser otro soldado. Personalmente hablando, no es justo decir que Metal Gear Solid o el estilo de Kojima significa fusionar narrativa de cine con videojuegos. Va mucho más allá. Es usar el lenguaje del cine para alimentar el lenguaje del videojuego. A esto me refiero con que Metal Gear Solid es el juego de acción más juego y más película al mismo tiempo. Kojima tomó la decisión de que experimentáramos una narrativa ambientada en un futuro que parezca cercano, pero que se distancie lo suficiente como para que podamos aceptar ciertos elementos de la trama, como por ejemplo la aparición de un cyborg, creando así una versión ficticia pero real de nuestra sociedad. Hay una frase de sus juegos que siempre me ha llamado la atención, que hablan sobre cómo están utilizando tecnología existente. Creo que esta puede ser una forma de Kojima de decir que esto que estamos viendo no es hipotético, no es cyberpunk. Los engranajes de la historia se están moviendo ahora mismo, mientras juegas. La saga Metal Gear Solid trata varios temas, desde mensajes antibélicos, de los que todavía nos falta hablar más adelante, hasta temas relacionados con la ingeniería genética y cómo la crianza y los genes influyen en el desarrollo humano, la expansión nuclear, la manipulación de la información y el manejo que una pequeña élite mundial tiene sobre la población, y todavía más cosas. Pero también toca temas más personales como el propósito de la vida, el deber o qué significa ser una buena persona. Y para lograr comunicar efectivamente cada uno de estos temas, Kojima utilizó no solo recursos de la narrativa y el cine, sino mecánicas que se estaban alejando un poco de las tendencias de los juegos de acción en ese momento. Estos temas, a primera vista, le dieron al juego un tono formal, si quieren verlo así, que haría uno pensar que Metal Gear Solid es un título serio, un juego que jamás, bajo ningún punto de vista, haría algo como... Oh, cierto. Metal Gear Solid es un juego que decide tocar temas profundos de forma seria, con personajes dando monólogos y discursos elevados, pero de vez en cuando le gusta rematar un momento de tensión con un... o simplemente con algo que no busca ser una broma, pero es de alguna manera cómico. O en medio del drama y la tensión, rompe la cuarta pared añadiendo un tono paródico al juego, porque los personajes mismos se dan cuenta que son parte de la narrativa de un videojuego. When you've had enough, press the select button to submit. Antes hablaba sobre cómo Kojima mete cyborgs en un entorno real, pero creo que conviene sacar otra figura relevante de los 90, Quentin Tarantino. Igual que Kojima, él es un amante del cine y un friki de 3 pares de narices. El cine de Tarantino es un repositorio de sus aficiones y también de sus fetiches. Kojima hace algo parecido. Metal Gear ya tomaba inspiración de Rambo y Rescate en Nueva York, pero Metal Gear Solid lleva la mezcla más allá. Los gráficos de alerta y el diseño del cyborg seguramente beben de Neon Genesis Evangelion. El diseño de Revolver Ocelot recuerda a Lee Van Cleef, un actor mítico del spaghetti western. Las sacudidas de Gray Fox y su masacre parecen salidos de Akira. Tarantino intercala la seriedad con el absurdo porque parte de su filosofía es que en el cine todo es posible, y Kojima creo que piensa más o menos igual. El videojuego es una gran mentira, estas experiencias que se venden como hiperproducciones super tecnológicas que en realidad están a nada de venirse abajo, y aquí estamos, fingiendo que somos soldados increíbles superando una misión que ha sido diseñada para que la superemos. Estamos jugando a ser soldaditos y jugar... es divertido, suéltate el pelo. El juego parodia su mera existencia como videojuego, y esta es justamente una de las cosas más importantes de Kojima en cuanto a la narración. Por ejemplo, en cuanto a la tensión que significa el combate contra Psycho Mantis, el villano lee la memoria de la consola y puede tener diálogos extra que parecen tontos o insignificantes, como que estás jugando Castlevania, o puede darte a entender que no has guardado seguido. Sin contexto, esto es absurdo y roza lo cómico cuando se supone que es un momento serio. Y cualquier persona que juegue por primera vez Metal Gear Solid va a encontrarse con elementos que podrían parecerles tontos. Como ponerte una caja encima para esconderte, o diálogos demasiado largos y fuera de lugar en momentos de tensión. They're simply returning to the natural world.
The raven has put the mark of death upon jest, but indeed ravens and snakes are not the best. Hay elementos que no parecen tener sentido con la seriedad que significa la misión de Snake, de destruir un arma que está amenazando con la seguridad mundial. Wait! Who are you? Hay momentos, como la plática de Meryl y Snake en el baño, donde ambos expresan su sentido de la vida y hablan de sus conflictos personales, y hasta parecen absurdos, que hasta a veces se sienten sugeridos por el movimiento de la cámara, o dicho explícitamente en diálogos, You've got a great butt. que sí, es un producto de alguien que creció en otra época. Y sí, entendemos los comentarios que se han dicho de estas escenas. A ver, creo que esto simplemente es sexismo y que Kojima escribió esto pensando con el pito. O bien lo hace para quitarse importancia a sí mismo y demostrar que es tan bobo cualquier tema como cualquiera. O bien lo hace para rebajar el tono y que el juego no sea demasiado pesado. Un chiste de pedos bien puesto puede hacer que cuele mejor una trama sobre la posverdad, por ejemplo. O que la gente empatice mejor con un mensaje antiguerra, que ese es el punto. Y hablando del mensaje antiguerra, creo que ha llegado la hora de hablar de eso. Desde prácticamente su nacimiento, los videojuegos han buscado diferentes formas de representar la guerra y el combate. Desde los primeros acercamientos con la simple idea de una guerra espacial en Space War en 1962, hasta recreaciones más sofisticadas de guerras reales como Call of Duty World War II en 2017. Es decir, ¿de verdad? Un momento. Teniendo Arma, teniendo Squad, teniendo Escape from Tarkov, ¿de verdad el ejemplo que vas a dar para una sofisticada simulación del conflicto es Call of Duty? Bueno, yo decía por hablar de algo un poco más reciente de los ejemplos que tú estás poniendo, pero entiendo que no fue lo mejor que pude haber dicho. Pero el punto sigue siendo que los videojuegos siguen buscando representar el conflicto sin importar el año en el que estemos. Cuando a Kojima le asignaron la tarea de hacer Metal Gear, como ya habíamos visto, no quiso dejar cabos sueltos respecto a que el mensaje del juego fuera explícitamente antiguerra. Y para eso el director utilizó todas las herramientas en las que los videojuegos, por su naturaleza interactiva, podía comunicar significados. Si el gameplay del juego hubiera sido como cualquier otro shooter de la época, no hubiera importado cuántas veces el juego te hubiera dicho explícitamente que matar está mal, porque el mensaje antiguerra sería irónico, casi hasta hipócrita sería eso. Mediante la interactividad, los videojuegos pueden persuadir e influir en la forma en que percibimos los significados de un juego. Esto ocurre porque mientras jugamos, somos nosotros mismos quienes tomamos decisiones y hacemos que la historia avance. Metal Gear Solid aprovecha el poder de la persuasión que puede tener un videojuego. Primero veamos cómo lo hace mediante sus mecánicas. La mejor forma de avanzar en los títulos de la franquicia Metal Gear es mantenerse fuera del campo de visión de los enemigos y las cámaras. Por ejemplo, si aparecen 3 o 4 enemigos en pantalla, el juego nos sugiere que no usemos un arma, sino que pensemos para pasar desapercibidos. Así, el jugador aprende lo que puede hacer con el joystick durante el juego y el concepto de sigilo se integra tanto que se convierte en algo casi natural. Esto se conoce como condicionamiento lúdico, donde básicamente a las condiciones que plantea el juego desde las mecánicas, los jugadores se inclinan por una forma de juego, a pesar de tener otras opciones. En Metal Gear Solid 1, esto de hecho es más impresionante, porque tiene una contradicción entre la idea de que es un juego de guerra en tercera persona y se supone que aquí matar es divertido, con las posibilidades y acciones pacifistas que efectivamente terminan por seducir al jugador. Gran parte del mensaje antiguerra de la saga Metal Gear viene de cómo el juego integra sus mecánicas en la trama. Hay escenas de acción y tiroteos donde te fuerzan a matar. Creo que ahí la gracia está más en cómo el juego te observa a ti. Veas el pasillo de Metal Gear Solid 2 en el buque donde básicamente juegas a Time Crisis, o la escena en Metal Gear Solid 1 de las escaleras, donde tenemos que subir a la terraza y luego nos fuerza a matar a cientos de enemigos para poder llegar hasta arriba. La gracia está en que este nivel se siente desesperante, porque al ser un juego cuyo principal enfoque está en evitar el combate, las mecánicas de disparar no parecen estar bien pulidas y no son satisfactorias como lo que tú esperarías en un shooter. Y en ese entonces, claramente ya había shooters muy bien hechos y muy bien pulidos en 1998. Lo divertido aquí es encontrar formas de esquivar a los enemigos, no matarlos. Y cuando tienes que matarlos, no se siente bien, no se siente placentero. No se siente como otros títulos de guerra. Ese es el punto. No es que esté en desacuerdo, pero cuando los guardias te pillan, la música que suena es trepidante. No quieres que te vean, pero
forma parte de la intriga. Por ejemplo, Thief es de ese mismo año y ese juego sí que está diseñado para que no te vean, porque como te pilla, es que tu personaje ni siquiera está pensado para luchar. Como vengan dos guardias a por ti, estás jodido. Más bien, creo que Metal Gear Solid utiliza su presentación de la violencia como parte de su mensaje antibelicista. Sí, es trepidante, y sí, eres Solid Snake, pero lo que estás consiguiendo es ayudar a gente que luego no piensa en ti o directamente va a traicionarte. La narrativa de ser un buen soldado es una forma de lavarte el cerebro para que no pienses en cómo no estás contribuyendo a que el mundo sea un lugar mejor. Desde su diseño, Metal Gear Solid presenta el pacifismo como un argumento de progreso, no como el camino fácil, sino más bien como un enfoque que requiere tiempo y termina siendo gratificante. Si te pones a pensarlo, esto es un gran logro teniendo en cuenta la popularidad y el enfoque original de un videojuego de acción. Pero esto se empezaba a mostrar desde el primer Metal Gear, donde literalmente la segunda interacción con Big Boss era esta. Metal Gear Solid construye las mecánicas a partir de esa oración, pero también se construye desde la manera de contar la historia. Metal Gear Solid utiliza la caracterización de sus personajes, de sus trasfondos y el diálogo entre ellos, para dejar por sentado una vez más el mensaje que sus mecánicas gritan. Por un lado, los personajes al decir abiertamente sus ideas nos están animando a reflexionar sobre nuestra actitud en contraste con la reflejada en el juego. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. Algo similar pasa con Otacon, el ingeniero en jefe de Metal Gear Rex, cuando admite que a menudo la ciencia está al servicio de la guerra. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. Sus reflexiones por un lado nos informan y por otro nos invitan a hacernos preguntas. El juego deja claro que la línea entre los buenos y los malos no existe. I was born on the battlefield, raised on the battlefield. I became a sniper, hidden, watching everything through a rifle's scope. Now I could see war, not from inside, but from the outside, as an observer. Las experiencias personales son las que motivan a los villanos a estar en contra de la guerra, incluido hasta con Liquid Snake. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. We're losing our place in a world that no longer needs us. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Esas palabras, al ser dichas por un supuesto villano, nos antagonizan con sus ideas y nos hacen entender cómo la lógica destructiva de la guerra funciona en la mente de quienes la fomentan e incluso de quienes alguna vez fueron considerados sus héroes. Liquid necesita que haya guerra porque eso es lo único que él siempre conoció. Todo se lo dio y todo se lo quitó. Una metáfora que busca hacer una analogía entre la psicología de un personaje que necesita la guerra para vivir, con la realidad de un mercado que necesita la guerra para continuar facturando. La ambición de poder y dinero alimenta el fomento del caos. Pero no nos vamos a meter tanto en ese tema ahora. En el monólogo de Liquid, Snake admite que la guerra es inevitable y sostiene que mientras haya personas, siempre habrá guerra. La escena transcurre mostrando la espalda herida de Liquid mientras discute con Snake en la oscuridad. Esto está incrementando la emoción en la voz de los personajes, al mismo tiempo que evita que la atención del espectador se vaya hacia otros detalles del escenario. Otra vez, Kojima te invita a seguir el diálogo entre los dos personajes y a desarrollar tu propia actitud hacia la guerra en base a lo que ves. Y esa actitud suele ser que nos lo pasamos maravillosamente matando. El juego tiene en cuenta que todo esto te puede parecer genial, pero que al final vas a seguir órdenes y cumplir con lo tuyo, y vas a disfrutar. Hay otra conversación con Liquid y esta es la que ocurre justo antes de que os liéis a puñetazos. You enjoy all the killing. No soy el primero en decirlo, de hecho esto se lo estoy robando a George Whitman de Super Bunny Hop, pero aquí el juego está diciendo que esta narrativa de ser un super soldado nos está lavando el cerebro para entrar en esta tentadora espiral de violencia. Ok, todo esto que explicamos recién no sería posible si no fuera por un elemento muy importante, la caracterización. A través del diálogo y la acción de Metal Gear Solid se muestran las cualidades fundamentales que hacen a la personalidad única de sus personajes. A pesar de algún diálogo acartonado o demasiado expuesto, el contenido detrás de cada personaje de Metal Gear Solid no es plano. Cada uno tiene una historia, un
trauma y un objetivo que le da la dimensión y lo distingue. Pero el elemento más importante es la ambigüedad moral que tienen. Los personajes de Metal Gear Solid no se están ajustando a la típica noción de héroes y villanos, eso todo mundo lo sabe. El juego desafía, por ejemplo, la noción tradicional de que Estados Unidos es el árbitro del mundo y por eso son los buenos. En Metal Gear Solid, los villanos tienen razón en ciertos aspectos, y la narrativa subraya cómo Estados Unidos también es responsable por la miseria de los personajes. Sniper Wolf parece una persona fría, pero descubres que tiene mucho que ver por su pasado que solo pudo sanar siendo francotiradora. No significa que no sea mala, pero hay ambigüedad. Ella también fue víctima de una guerra que le arruinó la vida y que fue provocada por quienes se supone que son los buenos. Y saber esto, como espectadores, nos hace empatizar con ella. Claro que entendemos las cosas malas que también hizo y por qué Snake tiene que acabar con ella. Pero sabiendo eso, el matarla como si fuera cualquier otro videojuego se siente raro. Y Snake lo sabe, la entiende y la redime en aquel momento final. Sabe cómo ella se siente porque él también es un producto de la guerra. Y lo mismo ocurre con Liquid, con Grey Fox o con Otacon. Snake, el protagonista, es mostrado como alguien gris, de moralidad cuestionable. Su actitud egoísta, si no recibe algún beneficio, lo vuelve en una especie de mercenario. Snake admite que no tiene ningún propósito en la vida más que matar, porque es lo único que sabe hacer y lo único para lo que fue entrenado. Y se supone que él es el héroe. De hecho, siguiendo con esta idea, Snake dice una y otra vez que él no es ningún héroe. Toda la saga Metal Gear Solid es un constante recordatorio de cómo héroe es un título que se le da a los asesinos profesionales para que se sientan bien haciendo de las suyas y que los demás se fijen en ellos y se sientan inspirados y quieran seguir sus pasos. Metal Gear Solid quiere que veamos la otra cara de la guerra, presentándonos distintos ejemplos de diferentes personajes trastornados por la misma. Quizás Metal Gear Solid no haga un juicio sobre los personajes, quizás no le importe cómo estamos viendo a los héroes y los villanos, pero hay una cosa que sí le importa y sí quiere dejarnos claro: no hay buenos ni malos en una guerra, no hay ganadores para quienes participan en ella. Solo seres corrompidos, transformados y vacíos que intentan darle un significado a sus vidas después de el horror. ¿Será esto lo que Kojima vio en sus padres? Bien, ya hablamos de muchas cosas y creo que el video se está haciendo un poco largo, pero queda una pequeña cosa más que discutir y es ¿cómo impactaron todas estas cosas en la industria? ¿Cuál fue el legado que dejó Metal Gear Solid? En la actualidad de la industria, obviamente los títulos AAA priorizan el espectáculo, la escala, la duración del juego y hasta incluso cómo van a ser las microtransacciones. Si bien esto no ocurría en las épocas de Metal Gear Solid 1, sí es cierto que los juegos AAA intentaban, como hoy en día, ir a lo seguro, a las fórmulas ya conocidas. Sin embargo, el enfoque de Kojima con Metal Gear Solid 1 destaca seguir su propia fórmula. Metal Gear Solid se siente como un aire fresco en una industria en la que ya se empezaba a consolidar cómo serían los videojuegos de ese entonces en adelante. Eso es interesante. Si bien existían videojuegos emocionales y provocadores antes de lo que ya había hecho Kojima, la innovación trató de tomar elementos que estaban asociados con géneros como las aventuras gráficas o los juegos RPGs e incorporarlos en los videojuegos mainstream de acción. Metal Gear Solid no era simplemente un juego de dar disparos, era un juego de dar disparos que decían la realidad de la guerra. Vale, ahí sí te voy a dar la razón. Lo que hizo triunfar a Metal Gear Solid fue su mezcla de buena acción con una trama profunda y un look cinematográfico. Compararía más Metal Gear Solid con The Last of Us. Ese juego no inventó demasiado, pero sí que supo integrar ideas que venían tanto del mainstream como de otras partes. Es tanto un Resident Evil y un Far Cry 2 como por ejemplo un Dear Esther. La visión de Kojima se extendió mucho más allá del juego tradicional. Lo que buscó con Metal Gear Solid fue involucrar a los jugadores con sus influencias cinematográficas y con el mensaje que siempre tuvo en mente, mientras que tuviera un juego de ritmo de acción, y lo logró. Esta combinación redefinió una parte específica de los videojuegos que solamente fue evolucionando con los años. Juegos de sigilo como Thief, Tenchu o el mismo Metal Gear 1 sentaron las bases de su posterior éxito. Pero teniendo en cuenta el mismo año de lanzamiento que Thief y Tenchu, Metal Gear Solid ayudó a que el género se consolidara como uno respetable y popular, probando que esta clase de acción también podría ser mainstream.
Hoy en día es normal ver cosas de sigilo, es normal ver cosas de fusión de elementos del cine en los videojuegos populares como God of War, como Red Dead Redemption 2, cuyas cinemáticas son básicamente una película. En The Last of Us 2 necesitas el sigilo, pero la semilla de todo eso fue plantada en 1998, con estos juegos y con Metal Gear Solid. Todo eso sentó un precedente para que los videojuegos AAA aborden cuestiones más complejas, alentando a que el medio evolucione más allá del mero entretenimiento hacia una plataforma de reflexión significativa. El legado perdurable de Metal Gear Solid a través de la visión única de Kojima ha dejado una huella imborrable, inspirando a futuras generaciones de desarrolladores a explorar el potencial ilimitado que el juego, el videojuego como tal, como un medio de entretenimiento, puede tener. Metal Gear Solid trata sobre muchas cosas como hemos visto, pero uno de los temas principales, y podría decirse que el más importante, es que la vida, nuestra vida, es una decisión. Estamos encaminados a hacer algo desde el día que nacimos. Estamos enseñados a ser algo desde el día que nuestros padres nos heredaron sus ideologías. Puedes tener todo esto desde que naces, y de todas maneras puedes tomar una decisión. Kojima tomó la filosofía y el contexto en el que nació y la orden impuesta por motivos corporativos y decidió hacer algo completamente suyo aún así. Eso es Metal Gear. Eso terminó siendo Metal Gear Solid. Al final del juego, Snake es libre de tomar sus propias decisiones y crear su propio destino con quien sea. Pero la demanda colectiva de la industria de los videojuegos no lo dejó para poder hacer todas las secuelas que conocemos hoy en día. Y aunque debatiblemente llegaron mejores juegos de la franquicia a nivel narrativo y a nivel mecánico, simplemente viendo otros como Metal Gear Solid 3 o hasta Metal Gear Solid 5, ninguno logra el nivel de ser una culminación de una carrera hasta ese momento. La carta final con mucha incertidumbre por qué va a pasar en el futuro. Eso también es Metal Gear Solid. Un producto irónico, porque no fue el primero, ni el último, y tal vez ni siquiera el mejor, pero fue el que nació en la época de transición de los videojuegos, sumado a la experiencia de un director creciendo con la misma industria. El que innegablemente convirtió una simple y concisa idea de no a la guerra en una franquicia de guerra rentable, con mezclas muy occidentales y muy orientales en un solo lugar. El extraño, pero muy famoso y conciso, Metal Gear Solid. Muchas gracias a DioScript por acompañarme en este video y trabajen duro, pero nunca dejen de jugar.